Capítulo 4. Cargas. ¡Ay! Qué difícil se hace volver a echarnos las cargas a la espalda y seguir adelante, suspiró Meg la mañana siguiente al baile. Habían terminado las vacaciones y aquella última semana, llena de diversiones, no la habían preparado bien para reanudar un trabajo que siempre les desagradaba. Qué divertido sería si todo el año fuese Navidad, ¿no te parece?, contestó Joe bostezando con desaliento. No nos divertiríamos ni la mitad que ahora, pero es tan agradable eso de tener cenas especiales y ramos, e ir a fiestas y volver a casa en coche y leer y descansar y no hacer nada. Eso es lo que hacen otras personas, y siempre envidio a las muchachas que viven así. Soy tan aficionada al lujo, dijo Meg, procurando decidir cuál de los dos vestidos viejos que tenía delante estaba menos deslucido. Mira, como nosotros no podemos hacer eso, no gruñamos y sigamos adelante alegremente con nuestras cargas a cuestas como lo hace mamá. Tía March es para mí un verdadero fardo, pero supongo que cuando haya aprendido a soportarlo sin quejarme, se me caerá al suelo o me resultará tan ligero su peso que ya no me importe. Esta idea cosquilleó la fantasía de Joe y la puso de buen humor, pero Meg no compartió su alegría, porque su carga consistente en 4 niños mimados le parecía más pesada que nunca. No tuvo ánimo ni para componerse como de costumbre, peinándose de modo que la favoreciese y atándose al cuello una cintita azul. ¿A qué preocuparme por estar mona cuando nadie me ve, más que esos 4 críos rabiosos, y a nadie le importa que yo sea guapa o fea?, murmuró cerrando de golpe su cajón. Tendré que luchar y trabajar todos los días de mi vida, con solo algunos ratos de diversión de vez en cuando, y así hacerme vieja, y además de vieja, gruñona y fea. Todo porque soy pobre y no puedo disfrutar como otras de la vida. Es una vergüenza. Bajó Meg al comedor con aire ofendido, y no se mostró muy agradable durante el desayuno. Todo el mundo parecía aquella mañana disgustado y de mal humor. Beth tenía jaqueca y estaba echada en el sofá, tratando de consolarse con la gata y los 3 gatitos. Amy estaba nerviosa, porque no se sabía las lecciones y no podía hallar sus chanclos. Joe se empeñó en silbar y en hacer mucha bulla al arreglarse. La señora March estaba atareada por terminar una carta que tenía que salir enseguida, y Ana gruñía por todo, de resultas de haber trasnochado, cosa que le sentaba muy mal. «Somos una familia de lo más malhumorada que existe», dijo Joe perdiendo la paciencia al volcar un tintero, después de romper los cordones de las botas y sentarse encima de su sombrero. «Y tú eres la peor de todas», repuso Amy, borrando la suma equivocada que acababa de hacer con las lágrimas que habían caído sobre su pizarra. «Mira, Beth, si no dejas esos insufribles gatos en el sótano, los mando a ahogar», exclamó Meg furiosa, tratando de librarse de uno de los gatitos que le habían trepado por la espalda y estaba agarrado como una lapa fuera de su alcance. Joe se echó a reír. Meg riñó. Beth imploró y Amy sollozó porque no podía acordarse de cuántos eran 9 veces 12. «Niñas, niñas, callaos un minuto, por favor. Tengo que echar esta carta al correo ahora mismo y me estáis distrayendo con vuestras discusiones», dijo la señora March, tachando por tercera vez una frase equivocada. Hubo un momentáneo silencio, interrumpido por Ana, que entró trayendo los pastelillos rellenos de manzana, los dejó sobre la mesa y volvió a salir. Esos pastelillos eran una institución en la familia, y las chicas los llamaban manguitos, porque no tenían otros y hallaban muy confortadores para las manos frías aquellos pasteles calientes que Ana, por atareada y enfadada que estuviese, no se olvidaba nunca de hacerles, porque el camino era largo y las pobres niñas no tomaban más almuerzo que ese, y rara vez volvían a casa antes de las 2. «Cuida de tus gatos y alivíate de la jaqueca, Beth. Adiós, mamá. Esta mañana estamos hechas unos demonios, pero cuando volvamos seremos unos ángeles. Vamos, Meg». Y Joe echó a andar, sintiendo que los peregrinos no emprendiesen el camino como debiera. Siempre miraban hacia atrás antes de volver la esquina, porque su madre les sonreía y decía adiós desde la ventana. En cierto modo parecía como si no hubieran podido pasar el día sin ese saludo, porque fuera la que fuese su disposición de ánimo, aquella última sonrisa maternal deshacía el efecto de un rayo de sol. Mejor empleado nos estaría el que mamá, en vez de mandarnos un beso, nos amenazase con el puño, porque no he visto seres más despreciables y desagradecidos que nosotros, dijo Joe, hallando como una satisfacción para sus remordimientos en el camino nevado y la crudeza de la temperatura. «No emplees esas terribles expresiones», dijo Meg, desde las profundidades del pelo, con el que se envolvía como una monja harta del mundo.
Me gustan las palabras enérgicas que tienen algún significado, repuso Joe, sujetándose el sombrero en el momento en que el viento quería arrebatárselo. Aplícate tú los nombres que quieras, pero yo ni soy desagradecida ni despreciable, y no consiento que me llames así. Lo que eres es un ser descontentadizo y enojado, porque no puedes vivir siempre en medio del lujo. Pobrecilla. Espera que yo haga mi fortuna y tendrás coches y helados, y zapatos con tacón alto y flores, y hasta chicos de pelo rojo con quienes bailar. ¡Qué ridícula eres, Joe! Pero Meg rió de aquellas tonterías y se sintió mejor a pesar de sí misma. Tienes la fortuna de que lo sea, porque si adoptase aire displicente y me mostrase agria y descontenta como tú, estábamos aviados. Gracias a Dios siempre encuentro algo divertido para sostenerme de buen humor. Ea, no gruñas más y vuelve a casa muy contenta. ¡Ánimo, hermanita! Joe dio a Meg unas cariñosas palmaditas en la espalda y se separaron tomando cada una un camino diferente, cada cual con su pastelillo caliente, muy apretadito en las manos y tratando de sentirse alegres a pesar del mal tiempo, del duro trabajo y de los insatisfechos deseos de su juventud. Cuando el señor March perdió su fortuna, al tratar de ayudar a un desgraciado amigo, las dos hijas mayores pidieron que se les permitiera hacer algo, cuando menos para su propio sostén. Sus padres, creyendo que nunca es demasiado pronto para cultivar la energía, laboriosidad e independencia, accedieron a ello. Ambas comenzaron a trabajar con esa sincera buena voluntad que, a pesar de todos los obstáculos, acaba siempre por triunfar. Margarita encontró una colocación de institutriz y se consideró rica con su modesto sueldo. Como ella misma lo decía, era aficionada al lujo y su mayor mortificación era ser pobre. Lo encontraba más duro de soportar que sus hermanas, por lo mismo que recordaba un tiempo en que la casa era muy bonita, la vida estaba llena de bienestar y placer y no se carecía de nada. Trataba Meg de no ser envidiosa y de contentarse con su suerte, pero era natural que, siendo como era joven, desease tener cosas bonitas, amigas, diversiones, lo que se dice, una vida feliz. En casa de los King veía diariamente todo eso que echaba de menos en la suya, porque las hermanas mayores de los niños que ella tenía a su cargo acababan de ser presentadas en sociedad. Y Meg contemplaba con frecuencia hermosos trajes de baile y ramos de flores, y oía hablar animadamente de teatros, conciertos, patines y otras diversiones, viendo también cómo se desperdiciaba en cosas superfluas un dinero que para ella hubiera sido preciso. Rara vez se quejaba la pobre Meg, pero una sensación de injusticia la hacía mostrarse a veces amarga con todos, no habiendo aprendido aún a saber cuán rica era ella en las únicas cosas que pueden hacer feliz la vida. Joe le reconvenía a su tía March, que estaba coja y necesitaba de una persona activa que la cuidase. La anciana señora, que no tenía hijos, se había ofrecido cuando ocurrió la ruina de los March a adoptar a una de las muchachas, y se ofendió mucho al ver rehusada su oferta. No faltaron amigos que dijeron a los March que habían perdido con esto la probabilidad de ser recordados en el testamento de la rica viuda, pero los March se limitaron a contestar: ni por 100 fortunas renunciaríamos a nuestras hijas. Ricos o pobres, no nos separaremos y seremos felices todos reunidos. La anciana señora por un tiempo negóse siquiera dirigirles la palabra, pero habiéndose encontrado un día con Joe en casa de una amiga, algo en la cómica cara de la muchacha y en sus bruscas maneras hizo a la vieja encapricharse con ella y propuso tomarla como señorita de compañía, cosa que no sedujo ni pizca a Joe, la cual no obstante hubo de aceptar, ya que no se le presentaba ninguna otra colocación, y con gran sorpresa de todos se las entendió admirablemente con su irascible parienta. Hubo de cuando en cuando alguna borrasca, y una vez volvió Joe a su casa diciendo que no podía soportar aquello ni un día más. Pero siempre la anciana señora March venía a arreglar el asunto, mandando a buscar a Joe con tal urgencia que ésta no podía negarse a volver, y que además, en su fuero interno, tenía algún afecto a la inquieta vieja. Sospecho que lo que ejercía mayor atracción en aquella casa, desde el punto de vista de Joe, era una gran biblioteca de hermosos libros, que desde la muerte del señor March había quedado abandonada al polvo y a las arañas. Recordaba Joe al simpático viejecito, que solía dejarle edificar puentes y construir caminos de hierro, con sus grandes diccionarios, y contarle historias acerca de las curiosas estampas que tenía en sus libros latinos, y comprarle golosinas siempre que la encontraba en la calle. Aquella habitación oscura y polvorienta, con unos bustos que miraban hacia abajo desde encima de las altas estanterías,
y unas butacas muy cómodas, y unas esferas, y sobre todo aquel bosque de libros por el que podía errar siempre que quería, hacían de la biblioteca una región venturosa para Joe. Tan pronto como tía March iba a dormir su siesta o recibía visita, corría Joe a la silenciosa habitación, y acurrucándose en una butaca, devoraba poesías, novelas, historias, viajes, etc., como un verdadero gusano de biblioteca. Eso sí, como ocurre con toda felicidad de este mundo, esta duraba poco, y apenas había llegado a lo más interesante de la novela, al verso más inspirado del canto, o a la aventura más peligrosa del viaje, una voz aguda llamaba: «Josefina, Josefina», siendo forzoso dejar el paraíso para ir a devanar estambre, a lavar el perro o a leer los ensayos de Belsan durante horas enteras. Joe ambicionaba hacer algo magnífico. ¿Qué era? No hubiera sabido decirlo aún, pero dejaba el tiempo que se lo descubriera, y entre tanto constituía su gran pena el no poder leer, correr y montar a caballo todo lo que quisiera. Su genio vivo, su lengua más viva aún y la inquietud de su espíritu la hacían encontrarse metida con frecuencia en apuros, y era su vida una serie de altos y bajos, a la vez cómicos y patéticos. Sin embargo, la educación que en casa de la vieja March recibía era la que necesitaba, y la idea de que trabajaba para sostenerse la hacía feliz, a pesar de aquel perpetuo «Josefina». Beth era demasiado tímida para ir al colegio. Se intentó enviarla, pero sufría tanto que sus padres desistieron de ello, y estudiaba en casa, bajo la dirección del señor March. Cuando éste se marchó, y su esposa fue requerida para prestar su habilidad y su energía a sociedades de ayuda de los soldados, Beth siguió estudiando sola lo mejor que pudo. Era muy mujercita de su casa, y ayudaba a Ana a tenerlo todo arreglado y confortable para solaz de los que trabajaban, sin esperar por ello más recompensa que la de ser querida de los suyos. Así pasaba largos días tranquilos, nunca inactiva o solitaria, porque su pequeño mundo estaba poblado de amigos imaginarios, y era por naturaleza una industriosa abejita. 6 muñecas tenía que sacar y vestir todas las mañanas, porque Beth era una niña aún y tenía sus juguetes predilectos. De aquellas muñecas no había una sana o bonita, hasta que Beth se acordó de ellas estaban desechadas, porque ya las hermanas mayores no se dedicaban a esos ídolos, y Emmy aborrecía todo lo que fuera feo o viejo. Beth, en cambio, las mimaba más por lo mismo que eran viejas y feas, e instaló un hospital de muñecas inválidas. Ni un alfiler se clavaba nunca en sus cuerpecitos de algodón, ni una palabra brusca, ni un golpe venía a maltratarlas, ningún descuido podría entristecer el corazón de la más repulsiva de entre ellas. Todas eran alimentadas, vestidas, cuidadas y acariciadas con invariable cariño. Un fragmento de algo que fue muñeca perteneciente a Joe y que después de llevar una vida tempestuosa quedó abandonado como resto de un naufragio en un saco de retales, fue rescatado por Beth de tan triste asilo y llevado a su refugio. Como no tenía peluca, le puso una gorrita muy limpia, y como le faltaban los brazos y las piernas, ocultó estas imperfecciones envolviéndola en una manta y adjudicando su mejor cama a esta inválida crónica. De haber sabido alguien qué especial cuidado dedicaba Beth a aquella pobre muñeca, creo que se sintiera conmovido, aun cuando riera de ello. Le traía restos de ramas, le leía, la sacaba a tomar el aire, la arrullaba con canciones y nunca se marchaba a la cama sin antes besar su sucia carita y murmurar tiernamente: «Espero que pasarás buena noche, pobrecita mía». Beth tenía sus penas como las otras hermanas, y no siendo un ángel sino una niña muy humana, con frecuencia lloraba unas lagrimitas, como decía Joe, pero no podía tomar lecciones de música ni tener un buen piano. Amaba tanto la música, trataba con tal ahínco de aprender y practicaba con tanta paciencia en el viejo y desafinado piano que parecía natural que alguien, por no aludir a tía March, la hubiera ayudado. Pero nadie lo hizo, y nadie veía tampoco las silenciosas lágrimas que Beth, cuando estaba sola, dejaba caer sobre el amarillento teclado. Por otra parte, Beth cantaba como una alondra durante su trabajo. No alegaba nunca cansancio para dejar de tocar cuando se lo pedían la madre o las hermanas, y día tras día decíase llena de esperanza: «Sé que alguna vez alcanzaré mi música si soy buena». Hay en el mundo muchas Beth, tímidas y tranquilas, metiditas en su rincón hasta que se las necesita, viviendo para los demás, tan alegremente que nadie se da cuenta de los sacrificios que realizan, hasta que el pequeño grillo del hogar cesa de cantar
y la dulce y luminosa presencia se desvanece, dejando tras sí silencio y sombra. Si alguien hubiera preguntado a Amy cuál era la pena mayor de su vida, habría contestado sin vacilar: mi nariz. Joe la había dejado caer accidentalmente en la carbonera, y Amy insistía en que esa caída fue la que le estropeó la nariz para siempre. No era una nariz grande ni encarnada, como la de la pobre Petrea, pero sí algo chata, y no había manera ni pellizcándola ni apretándola con pinzas de darle una forma aristocrática. A nadie le importaba aquello más que a Amy, que sentía profundamente no tener una nariz griega, y para consolarse dibujaba planas enteras de las más bellas. El pequeño Rafael, como la llamaban sus hermanas, tenía verdadera disposición para el dibujo, y su mayor goce era copiar flores, dibujar hadas o ilustrar cuentos con muestras de arte algo raras. Sus maestras se quejaban de que en vez de hacer sumas, cubría su pizarra de animales. Las páginas en blanco de su atlas las usaba para copiar mapas, y en momentos desgraciados salían volando de entre las páginas de sus libros caricaturas de la más burlesca intención. Estudiaba las lecciones como podía, y procuraba evitar reprimendas siendo un modelo de comportamiento. Sus compañeras la querían mucho, porque tenía buen carácter y poseía el feliz arte de agradar sin esfuerzo. Su distinción y graciosos modales eran muy admirados, así como también sus habilidades, pues además de dibujo, sabía tocar 12 piezas, hacer crochet y leer en francés sin pronunciar mal más que las 2/3 partes de las palabras. Tenía Amy un modo lastimero de decir: cuando papá era rico, hacíamos esto o lo otro, que resultaba más conmovedor, y su manera de decir alargando las palabras era considerada de lo más elegante por sus amigas. En suma, Amy estaba en el mejor camino para estropearse con aquello de que todo el mundo la mimaba, y de resultas crecían sus pequeñas vanidades y sus egoísmos. Solo una cosa venía a mortificar su vanidad, y ello era que tenía que llevar los vestidos que desechaba una prima suya, Florencia, cuya madre tenía pésimo gusto. Aunque la ropa era buena y estaba poco usada, Amy sufría mucho al tener que ponerse un gorrito encarnado en vez de azul, y trajes que le sentaban mal y delantales chillones. Los artísticos ojos de Amy veíanse muy afligidos, especialmente este invierno en que su traje de colegio era de color granate, con lunares amarillos y sin adorno alguno. Mi único consuelo, decía Meg con los ojos llenos de lágrimas, es que mamá no hace lo que la madre de María Park, que cada vez que es mala le hace unos pliegues al vestido. Que seguro que es horrible, porque algunas veces es tan mala que se le queda la falda por las rodillas y no puede ir al colegio. Cuando pienso en esa degradación, siento que puedo resignarme hasta con mi nariz chata y con mi vestido granate, todo sembrado de lunares amarillos. Meg era la confidente y la consejera de Amy, así como Joe, por una extraña atracción de sus opuestos caracteres, lo era de Beth. Solo a Joe descubriría la tímida niña sus pensamientos, y a su vez ejercía sobre aquella hermana mayor, tan revoltosa y descuidada, más influencia que ninguna otra persona de la familia. Las dos hermanas mayores estaban muy unidas, pero cada una tomó a su cargo una de las pequeñas, y la cuidaba a su manera, jugando a que eran mamás, como ellas decían, sustituyendo las desechadas muñecas por las hermanas, con maternal instinto de mujercitas. ¿Tiene alguna de vosotras algo que contar? Ha sido un día tan aburrido que me muero por alguna distracción, dijo Meg cuando se sentaron a coser todas juntas aquella tarde. A mí me ha ocurrido una cosa muy graciosa con tía March y os la voy a contar, dijo Joe, a quien gustaba mucho referir historias. Estaba yo leyendo ese interminable Belsan, con el sonsonete que siempre adopto, procurando que la tía se duerma pronto, para poder sacar un libro divertido y ponerme a leer hasta que se despierta, cuando me entró a mí también sueño, y di tal bostezo que la tía me preguntó qué quería decir eso de abrir una boca de tal tamaño que podía tragarme el libro entero. Ojalá pudiera hacerlo para acabar con él de una vez, dije tratando de no ser insolente. Entonces la tía me hizo un largo sermón sobre mis pecados y me dijo que me estuviera sentada pensando un rato en ellos, mientras ella descabezaba un sueño. En cuanto empezó a dar cabezadas, como una dalia de cabeza gorda, saqué del bolsillo mi Vicario de Wakefield y me puse a leer con un ojo en él y otro en la tía. Al llegar al punto en que se caen todos al agua, olvidé dónde estaba y me eché a reír alto. Despertó la tía y, como la siestecita suele ponerla de buen humor, me dijo que le leyera alto un poco para saber qué frívola lectura era la que yo prefería al digno e instructivo Belsan. Leí lo mejor que supe, y a la tía le gustó, aunque solo dijo: «No entiendo de lo que se trata. Vuelve atrás y empieza de nuevo, niña». Obedecí procurando que los Primrosy
resultasen lo más interesantes posible, y tuve la mala intención de pararme en lo más emocionante, para decir mansamente: «Me parece que esto la cansa a usted, tía. ¿Lo dejo ya?» Ella cogió la media que se le había caído de las manos, me dirigió a través de sus gafas una mirada penetrante y dijo con el laconismo en ella habitual: «Termine el capítulo y no sea impertinente, señorita». «¿Confesó que le gustaba?», preguntó Meg. «Ya, pero eso sí, dejó descansar a Belsan, y cuando tuve que volver a poco de despedirme de ella, porque me había dejado olvidado los guantes, la vi tragándose el vicario de Wokefield, y tan absorta en su lectura que no me oyó reír mientras bailaba en el zaguán ante la perspectiva de mejores tiempos. Qué vida tan agradable podría llevar si quisiese. A pesar de su dinero, no la envidio, porque después de todo me parece que los ricos tienen tantas molestias como nosotros los pobres. Eso me recuerda, terció Meg, que también tengo yo que contaros una cosa, no divertida como la de Joe, pero que me ha hecho pensar mucho mientras volvía a casa. Hoy estaban los King muy agitados. Una de las niñas me dijo que su hermano mayor había hecho algo terrible y que su papá le había echado de casa. Oí llorar a la señora y hablar muy fuerte al señor, y Gracia y Elena, al pasar por mi lado, volvieron la cara para que no les viese yo los ojos enrojecidos por el llanto. Claro está que no hice pregunta alguna, pero me dieron mucha lástima y me alegro de no tener hermanos que puedan deshonrar a la familia. Yo creo que verse expuesta a la vergüenza pública en un colegio es algo mucho más terrible que cuanto pueden hacer los chicos malos, dijo Amy, meneando la cabeza como si su experiencia de la vida fuera muy profunda. Susana Parkins fue hoy al colegio con una sortija de granates tan preciosa que hubiera dado cualquier cosa por tener yo una igual, y confieso que se la envidié de veras. Pues bien, figuraos que hizo la caricatura del profesor con una nariz monstruosa y una joroba, y estas palabras saliéndole en un globo de la boca: «Señoritas, mi ojo está vigilante sobre ustedes». Nos estábamos riendo a más no poder del dibujo, cuando de pronto su ojo cayó en efecto sobre nosotras, y ordenó a Susana que le llevase la pizarra. Ella quedó paralizada de terror, pero no tuvo más remedio que obedecer. ¿Y qué pensáis que hizo entonces él? Pues cogerla de una oreja. ¡De una oreja! Imaginaos qué horror. Y llevarla a la tarima donde se recita y hacerla estarse allí media hora con la pizarra en la mano para que todo el mundo la viese. Se reirían mucho las chicas, ¿verdad?, dijo Joe divertida. ¿Reírse? Ni una. Todos permanecimos calladas, y Susana lloró muchísimo. Os aseguro que no la envidié entonces, porque comprendí que aunque tuviera miles de sortijas de granates, ellas no podrían compensarme de la vergüenza sufrida. Y no hubiera podido soportar nunca, nunca, una humillación semejante a la que ella sufrió. Dicho esto, Amy prosiguió su labor con la orgullosa consciencia de su virtud y de lo bien que le había salido aquel último párrafo, dicho en un solo aliento. «Yo vi esta mañana una cosa que me gustó, y olvidé contároslo antes», dijo Beth, ordenando mientras hablaba la revuelta cesta de costura de Joe. «Cuando fui a comprar unas ostras que me había encargado Ana, estaba el señor Lawrence en la pescadería, pero no me vio, porque me quedé detrás de un barril, y él estaba ocupado con el pescado. Entró una pobre mujer con un cubo y un estropajo, y preguntó al pescadero si la dejaría hacerle algún fregado por un poco de pescado, porque no tenía nada que dar de comer a sus hijos aquel día por haberle faltado trabajo. El pescadero, que tenía prisa, contestó enfadado que no, y ya la pobre mujer se marchaba al parecer hambrienta y triste, cuando el señor Lawrence alcanzó con su bastón un hermoso pescado y se lo dio. La pobre mujer, sorprendida y gozosa, lo cogió en sus brazos y empezó a dar infinitas gracias al anciano, pero él la atajó diciéndole que se fuera pronto a avisarlo. Iba más alegre la infeliz, y resultaba tan gracioso verla abrazada al pescado y bendiciendo al señor Lawrence. La verdad es que fue una buena acción la de este señor. Rieron todas de lo que Beth contó, y después pidieron a su madre que ella también le refiriera algo. Tras un momento de reflexión, la señora March comenzó a decir muy en serio: «Esta tarde, mientras cortaba chaquetas de franela azul para nuestros soldados, me sentía muy inquieta por papá, pensando en lo solo y abandonado que estaría si algo le ocurriese. No debía haberme detenido en esos pensamientos, pero seguía angustiándome con ellos hasta que entró un viejo con un pedido de ropas, y habiéndose sentado cerca de mí, empecé a hablarle porque parecía pobre y tenía aspecto triste y cansado. «¿Tiene usted hijos en el ejército?», pregunté, pues la nota que había traído no era para mí. «Sí, señora, tenía 4, pero 2 han muerto. Otro está prisionero y voy a ver al cuarto, que está muy enfermo en un hospital de Washington», me contestó tranquilamente. «Mucho ha hecho usted por su patria.
dije, sintiendo hacia él respeto y compasión a la vez. Ni una pizca más de lo debido, señora. Iría yo mismo si sirviera para algo, pero como no sirvo, doy mis hijos y los doy libremente. Hablaba con tanta alegría y parecía tan sincero, tan contento de dar todo lo que tenía, que me sentía avergonzada de mí misma. Yo había dado un hombre y pensaba que era demasiado, mientras él daba 4 sin protesta alguna. Yo tenía en casa todas mis hijas para consolarme, y a él le esperaba el último en un lejano hospital, quizá para despedirse de él para siempre. Me sentí tan rica, tan feliz, al pensar en lo que poseía, que hice al pobre viejo un paquetito muy curioso. Le di algún dinero y las más expresivas gracias por la lección que me había enseñado. Cuéntanos otra historia, mamá, una que tenga como esta su moraleja. Cuando son reales y no demasiado sermoneadoras, me gusta pensar luego en ellas, dijo Joe tras un minuto de silencio. La señora March sonrió y comenzó enseguida, pero llevaba muchos años contando cuentos a aquel pequeño auditorio y sabía los que le gustaban. Había una vez 4 niñas que tenían lo suficiente para comer, beber y vestirse, y muchos consuelos y placeres, buenas amigas, padres que las amaban tiernamente, a pesar de lo cual no se daban por contentas. Aquí las que escuchaban cambiaron furtivas miradas y comenzaron a coser muy deprisa. Esas niñas deseaban ser buenas y adoptaban muchas resoluciones excelentes, pero no las cumplían todas muy bien y se pasaban la vida diciendo, si yo tuviese eso, o si pudiéramos hacer aquello, olvidando cuántas cosas tenían ya y cuántas podían hacer. Preguntaron a una anciana qué medio podían emplear para ser felices, y les dijo, cuando os sintáis descontentas, pensad en las cosas buenas que tenéis y sed agradecidas. Aquí Joe levantó la cabeza rápidamente, como si fuera a decir algo, pero varió de idea al ver que no había terminado el cuento. Las niñas, que eran juiciosas, decidieron poner en práctica el consejo de la viejecita, y pronto se hallaron sorprendidas al ver lo bien que les iba. Descubrió la una que el dinero no puede alejar la vergüenza y el dolor de las casas de los ricos. Otra que, aunque pobre, era mucho más feliz con su juventud, su salud y su alegría que cierta achacosa y descontentadiza anciana que no podía disfrutar de sus comodidades. La tercera, que aun siendo desagradable el ayudar a hacer la comida, lo era más el pedirla de limosna. Y la cuarta, que no vale tanto una sortija de granates como una buena conducta. Así convinieron en dejar de quejarse, gozar de las cosas buenas que tenían y tratar de merecerlas. No fuera a ser que las perdieran del todo en vez de verlas aumentadas, y creo que no les pesó nunca haber seguido el consejo de aquella vieja. Vamos, mamá, vaya una habilidad la tuya. Vuelves contra nosotras nuestra propia historia, y en vez de contarnos un cuento, nos haces un sermón, gritó Meg. A mí me gustan esta clase de sermones, dijo Beth pensativa, enderezando las agujas en el acerico de Joe. Yo no me quejo ni la mitad que las otras y tendré más cuidado que nunca ahora, porque la caída de Susana me ha servido de aviso, dijo Amy. Necesitábamos esa lección y no la olvidaremos. Si la olvidásemos tú, mamá, dinos lo que el viejo Joe decía en Tío Tom. Pensad en vuestras mercedes, niñas, pensad en vuestras mercedes, añadió Joe, incapaz de dejar de hacer algún comentario divertido al sermoncito, aunque lo hubiera tomado tan en serio como las demás.